Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Atención, las fuertes lluvias en San Pedro de Vilcabamba provocaron el desbordamiento de una quebrada que dejó como resultado varias familias damnificadas y bienes enterrados en el lodo. Ampliaremos esta información más adelante. Ahora lo más destacado del día. Un grupo de delincuentes está sembrando el terror en el Quinche. Videos de seguridad captaron a los desconocidos golpeando hasta el cansancio a sus víctimas por robarles. Moradores de esa parroquia exigen que la presencia policial se refuerce. Lo que sucede en el Quinche tiene alarmados a los moradores. Aquí 4 delincuentes que sorprendieron a 2 transeúntes forcejean. Incluso uno de ellos lleva un tubo con el que golpea a una de las víctimas mientras le buscan entre los bolsillos. Le quitaron las pertenencias y cuando lo dejaron limpio, se fueron. El otro muchacho, el de gorra, recibió la peor parte. Aunque intentó poner resistencia, lo lanzaron al piso y allí lo desvalijaron. Tremenda golpiza les propinaron. Y pese a los pedidos de ayuda, nadie intervino. Pero llega la policía, es muy tarde y estos delincuentes ya se van a su guarida, que es en el túnel, en la línea férrea, ahí queda la guarida de ellos. Hay gran cantidad de ladrones, explican, como este que finge ser cliente para espiar de a poco cerca de la caja registradora. Situaciones como estas hay a diario. Piden por eso que se refuerce la seguridad. Queremos la seguridad. Por favor, les suplicamos. Sostienen que hay un solo patrullero para los miles de habitantes. Piden que desde la policía y desde el Ministerio del Interior se asignen más elementos. Quien sí escuchó sus plegarias para frenar en algo la delincuencia fue el Todopoderoso. Doy gracias al Padre que nos dio poniendo unas cámaras porque había mucho robo aquí en la calle Pichincha. Informó Marilyn Jaramillo. En menos de un minuto, una camioneta fue robada por 2 delincuentes. A pesar de que los propietarios se percataron, en el momento que huían no pudieron hacer nada. Ocurrió en el barrio de la Ciudad Futura, al sur de Quito. Los moradores denuncian que la inseguridad se ha apoderado del sector. Eran pasadas las 8 de la noche con 41 minutos cuando 2 delincuentes en cuestión de segundos logran abrir esta camioneta que se encontraba estacionada afuera de una vivienda. Fue algo imprevisto, la camioneta estaba aquí parqueada, acabábamos de llegar, como bien el chico estaba arriba. Eso es cosas que pasan de un momento a otro, nadie se lo espera. Ocurrió en el barrio Ciudad Futura, al sur de Quito. El ladrido de los perros alertó a un vecino, quien informó al barrio. A pocos pasos del robo se encontraba una motocicleta en la cual intentaron perseguir a los delincuentes. Y ya salimos todos y ya, hasta el chico que estaba allá dijo, se roban la camioneta, entonces pues empezamos a salir todos. Mi hermano dejó la llave aquí de la moto, igualmente la moto se trabó. ¿Cómo suceden las cosas? Es hasta conveniente porque imagínense ellos estando aquí, nosotros saliendo, pudo haber pasado a mayores. Ese tipo de cosas, entonces uno ya no sabe. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes también se puede apreciar un vehículo rojo que circula por la zona. A decir de los moradores, presumen que sería cómplice y campanero. Prácticamente se ven las cámaras que ese vehículo ya ha caminado 2 veces por aquí. Entonces, sin embargo, pues nadie sabe porque es un carro que camina, no estamos alerta de todo carro que pasa, pero sin embargo, las cámaras como se ven, pues toca estar un poquito más alerta a cualquier carro que esté por aquí. Lamentablemente hasta hoy no se sabe nada del paradero del vehículo. Moradores denuncian que este es un evento delictivo más de los que ocurren a diario en el sector. Ahora fue la camioneta, hace 15 días fue a una persona que estaba bajando, igualmente unas personas en moto le atacaron, igualmente hace 15 días fue otro carro más arriba. Ese mismo día siquiera habían robado a 3 camionetas por aquí por el sector. Se sienten desprotegidos, por lo cual solicitan mayor control policial. Solamente cuando existe algún lamentable suceso que ha pasado, vienen 1 o 2 veces, pues de ahí
Lamentablemente entendemos que la policía tampoco puede estar atrás de cada ciudadano, pero sí es importante que las autoridades tomen conciencia de lo que está pasando a nivel del país, no solamente aquí. En Quito informó Adriana Rojas. Delincuentes robaron en una carpintería en Amaguaña, al suroeste de Quito. Los zampones se llevaron herramientas. Fueron captados por una cámara de seguridad. Se trataría de los mismos antisociales que hace unos días asaltaron en varios establecimientos en Sangolquí. Así actuaron los delincuentes en el barrio Cuendina, en Amaguaña. Llegaron en motocicleta y se detuvieron en la esquina. Uno de ellos se escondió tras una pared para después dirigirse a una carpintería cercana. Avanzó unos cuantos metros y solo se ve cómo regresa corriendo, cargando enormes herramientas que por poco y no las avanza. Con dificultad las subió en la moto y huyeron. Así de rápido fue todo. Si vemos otra vez, las evidencias pesan tanto que hasta la moto se asienta. Eran engrampadoras, taladros, serruchos, todo lo que pudieron sustraerse. O sea, como si todas las máquinas pequeñas que puedan, todo lo que pueda marcarse. Más o menos sí, 900 a 1200. La víctima es este joven carpintero que se quedó sin sus herramientas de trabajo. Al parecer lo estaban espiando porque él, aunque vive allí, solo subió 2 minutos al segundo piso. Fue cuando aprovecharon. Pero que imagínense, uno se esfuerza trabajando y que venga lo otro facilito. Entonces ese rato no sé qué habría pasado, mejor que de lado se escapó. Porque para que sepan por dónde entrar y llevarse rápido y qué tienen que llevarse, se supone que ya estaba estudiado esto. No llamaron al sistema de emergencias, tampoco a la policía. Cuando estos últimos llegaron no hubo ningún tipo de solución. Patrullajes sí hacen, pero de vez en cuando. Porque literalmente ellos, o sea, pasan una vez a la semana, creo que pasan. Quienes viven por aquí temen que los ladrones regresen, aunque si lo hacen, deberán atenerse a las consecuencias. Y los fines de semana es más terrible. Aquí esos tipos andan en motos asaltando a los muchachos, les quitan las cosas. Aquí hay un comité de seguridad que nunca hace nada. La última vez que conversé con el comité de seguridad me dijeron que solo 10 personas tienen acceso a la alarma comunitaria. Presumen que son los mismos los que en Sangolquí asaltaron en una farmacia, después dispararon a una moradora para posteriormente asaltar armados a una ciudadana. La policía los busca. Informó Marilyn Jaramillo. Un presunto delincuente fue atrapado por la Policía Nacional en el sector de La Armenia, en el Valle de los Chillos. En su intento de huir, el delincuente quiso enfrentarse con la comunidad y terminó siendo golpeado. Sus aires de maldad se desinflaron rápidamente cuando vio cómo la comunidad furibunda le propinaba una lluvia de golpes como escarmiento al accionar delictivo del que presuntamente el sospechoso y su compinche habrían sometido al sector del Valle de los Chillos en el oriente de Quito. Su último atraco lo realizaron en contra de una mujer, pero las alarmas comunitarias pudieron frustrar su fuga. Aproximadamente a las 22:30 tenemos el alerta del ECU 911 de un robo en proceso a persona. Es así que la unidad de La Armenia acude al llamado y en delito flagrante realiza la aprehensión de uno de los ciudadanos que estaba realizando el robo a proceso. El otro ciudadano que se encontraba en una motocicleta de color negra se da la fuga con rumbo desconocido. Según las autoridades, 2 hombres merodeaban el lugar en una motocicleta en busca de una eventual víctima. Evidenciaron que una mujer salía de un local comercial y la abordaron con amedrentamientos. El mismo que es el que le da un golpe en la cabeza con el arma que se le encuentra en su poder. La rápida acción policial logró impedir que uno de los sospechosos huya. Fue identificado por una de sus víctimas y la ira ciudadana le cayó encima. Al momento de la aprehensión de este ciudadano, existe la presencia de aproximadamente un grupo de 20 personas en actitud agresiva, ardidos de toda la situación que han venido pasando pues, durante todos estos días y proceden pues, a agredirle a este ciudadano de nacionalidad venezolana. Según los uniformados, se presume que el hombre estaría inmerso en más hechos delictivos en el sector, pues respondería a las mismas características que la ciudadanía había advertido en días pasados a las autoridades. Podríamos presumir, de acuerdo a la información que se ha tenido ya, pues en el lugar existía la información de que
personas de nacionalidad venezolana se encontraban realizando robos a personas en el lugar. Junto a las evidencias fue puesto a órdenes de los operadores de justicia para su respectiva judicialización, informó Mauricio Sánchez. Con la disposición de Trump de declarar en emergencia la frontera sur con México y firmar una serie de órdenes en contra de los migrantes que le espera a los ecuatorianos en los Estados Unidos, les contamos en breve. Nuevamente el sector del Cerro Las Cabras en Durán fue intervenido por las autoridades en un operativo que dejó 13 personas aprehendidas y el decomiso de armas, cámaras de seguridad, drogas y hasta la destrucción de covachas usadas por las bandas. Con un helicóptero y varios drones que permiten detectar y seguir en tiempo real movimientos inusuales entre las casas, las fuerzas del orden intervinieron nuevamente el Cerro Las Cabras. ¡Alto policía, levanta la mano! Tenemos aproximadamente más de 600 casas que van a ser allanadas aprovechando el estado de excepción hoy y donde posiblemente encontremos armamento, explosivos o cualquier otra sustancia catalogada sujeta a fiscalización. En este sector viven miles de personas y hay varios ingresos peatonales y vehiculares que fueron cerrados durante varias horas para los allanamientos del operativo Apolo 1. Incluso fueron quemadas un par de covachas que supuestamente eran usadas por las bandas. La policía dio los resultados del operativo en la unidad de vigilancia comunitaria. Tenemos una persona detenida con boleta de detención, 11 personas aprehendidas durante los operativos que tenemos y un menor que ha sido aislado. Por tenencia de sustancias, por tenencia de armas. El adolescente de 15 años tiene el tatuaje de un fusil en el rostro y fue llevado hasta la Fiscalía de Menores. Además, 8 de los 12 adultos detenidos cuentan con antecedentes y 2 serían extranjeros. General, ¿a qué banda pertenecen estos detenidos? Los detenidos al grupo de delincuencia organizada Las Águilas. Ellos estarían operando en el Cerro Las Cabras. Cerro de Las Cabras. Apolo 1 dejó como resultados 2 armas de fuego decomisadas, algunas réplicas de pistolas con modificaciones, armas blancas, cámaras de vigilancia, radios de comunicación, un dron y dosis de drogas, informó Carolina Pimentel. 2 personas fueron detenidas minutos después de secuestrar a una pareja en la vía de Rocafuerte, Tosagua, en la provincia de Manabí. El violento ataque fue grabado y fue clave para la liberación de las víctimas y la captura de los implicados. Este es el momento exacto en el que una pareja fue secuestrada en la vía Rocafuerte, Tosagua, en la provincia de Manabí. El violento ataque fue grabado por un conductor. Nunca pensé que alguien se iba a meter en el momento cuando nos pasa esta pequeña desgracia y que fue con suerte, ¿no? Porque estamos aquí con vida, pero créanme lo que se lo agradezco a él y a Dios porque el video se difundió tan rápido que nos pudieron ayudar por lo menos a encontrarnos, ¿no? Este video que se viralizó fue clave para la policía, que durante un operativo de control inició una persecución en la zona de Charapotó, donde logró ubicar a 2 de los implicados en el secuestro y el carro usado para cometer este delito. Estos delincuentes, al darse cuenta de la presencia policial, proceden desde el sector de La Laguna, aceleran y acá en el sector de San Ramón se quedan embancados y ahí es lo que llega la Policía Nacional y procede la aprehensión de 2 ciudadanos, un tercero escapa. Igualmente posterior con las demás unidades se hace un barrido por el sector de La Laguna. Sí se puede localizar a estas 2 personas que minutos antes fueron secuestradas por estos delincuentes. Los detenidos ambos tienen antecedentes penales por varios delitos, confirmó la policía. Tienen antecedentes por varios delitos que han cometido. Uno de ellos tiene un antecedente por asesinato. Los sospechosos fueron trasladados a una unidad policial donde se registraron las evidencias que junto a los detenidos fueron entregados a las autoridades para el proceso judicial correspondiente. Y hacemos un llamado también a los operadores de justicia. Nosotros ya procedemos a retirarle de la calle a estos individuos, en el cual ahora ya la justicia tiene que hacer su trabajo para que ya no salgan a la calle y no salgan a delinquir. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado.
Un policía y 2 delincuentes resultaron heridos durante un enfrentamiento registrado en una gasolinera del norte de Guayaquil. Según las investigaciones, los antisociales intentaron robar, pero al percatarse de que llegó la Policía Nacional, comenzaron a disparar. Un enfrentamiento entre delincuentes y policías se dio en una gasolinera ubicada en la Avenida de las Américas. 2 agentes del grupo de operaciones motorizadas se disponían a cargar combustible y en ese momento 2 sujetos armados salen del mini market de la estación y se inicia el cruce de balas. Durante el enfrentamiento, uno de los policías resultó herido. La idea de ellos era robar en el interior del local donde se venden el resto de productos que venden en las gasolineras. Y el momento que ya ven la llegada de los policías, ellos salen. Es en ese punto en el que se produce el cruce. Pero inmediatamente la policía trata de darles captura, estaban a varios metros y sacan su arma de fuego y en uso legítimo de la fuerza realizan varias detonaciones en contra de la humanidad de los delincuentes. Pero en ese mismo momento, en el cruce, sale herido uno de nuestros funcionarios, el mismo que tiene una herida por penetración y paso de proyectil con entrada sin salida en el costado de la pierna, en la parte superior de la pierna izquierda. No hay detenidos en este caso porque los antisociales, que también resultaron heridos, lograron escapar, pero dejaron abandonada la motocicleta. La compañera, inmediatamente que se produjo el disparo, la herida, le dio atención, por supuesto, de primeros auxilios a su compañero, y es por eso que no se pudo continuar con la detención de estos delincuentes, los cuales huyeron, pero dejaron abandonando un arma de fuego. Se está verificando en los diferentes hospitales públicos y también en ciertas clínicas la presencia de estas personas que deben estar heridas, porque hubo fuerte cruce de balas, alrededor de 10 a 15 disparos realizó la policía, lo propio también los delincuentes. El compañero, yo pude conversar con él y él me indicó que sí están heridos, los 2. El gendarme está fuera de peligro mientras la DINASED busca a los delincuentes, informó Rosalena Vázquez. El Gobierno Nacional entregó 70 camionetas a las Fuerzas Armadas que se utilizaron en patrullajes disuasivos y en el control de armas de fuego y municiones. Les tenemos todos los detalles más adelante aquí en la emisión estelar de TVC Noticias. En Durán y Guayaquil, la Policía Nacional levantó 6 cuerpos de personas que fueron asesinadas entre lunes y este martes. En uno de los casos hubo 3 víctimas. Se trata de una familia que fue atacada por sicarios en su casa. Faltaba poco para las 19 horas cuando escucharon más de 5 disparos en el barrio. Y después solo vieron como la vecina de 47 años, un adolescente de 17 y otro menor de 14 estaban baleados. La señora murió en el interior de la casa, el ciudadano de 14 años a pocos centímetros de la puerta, y la otra ciudadana quedó sin signos vitales en un hospital. Las supervisiones de las personas indicaron que una moto había pasado con los ocupantes realizando impactos y disparos en contra de estas personas que se encontraban en el inmueble. Ocurrió en la cooperativa Derecho de los Pobres en el Cantón Durán, donde la Policía Nacional levantó los indicios y cadáveres de ese nuevo hecho violento. No, pistola, cobra venganza. Se presume que este triple crimen es parte de la guerra que existe entre agrupaciones delictivas por estos sectores. A la misma hora, otro personal de criminalística procedía a acercar el área donde murió de varios disparos un hombre en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, donde conversaba un grupo de jóvenes en esta esquina y desde un automóvil los balearon. En el lugar reportaron 5 hombres heridos y uno quedó aquí sin vida. La víctima fue identificada como Anthony Andrés Pico Campoverde. Mientras que en la cooperativa 5 de agosto en el Guasmo Norte, pescadores y la tripulación de una embarcación avisaron que había un bulto extraño en ese lado de la orilla del río Guayas. Se trataba de un cuerpo humano supuestamente de sexo femenino, envuelto entre fundas y cinta de embalaje, y estaba desmembrado. De abajo viene de abajo, de donde está la barcaza, viene de la barcaza. Tiene el guampo, viene de abajo, viene de abajo. Solo vimos que por ahí andaba medicina legal, pero como que andaban buscando, pero nosotros nunca ni enterados. Las unidades investigativas de la policía tratan de determinar la identidad de la víctima. Las piezas anatómicas fueron trasladadas hasta el laboratorio de criminalística, informó Charlie Pisa.
Un fallecido y un herido es el resultado de un nuevo hecho violento registrado en la provincia del Oro. El ataque fue contra 2 ocupantes de una camioneta que circulaban por una calle del cantón El Guabo. El ataque armado se registró en esta calle ubicada en la esquina del municipio del cantón El Guabo, ante la mirada atónita de los guardias de seguridad del GAT municipal y de decenas de personas que transitaban en esos momentos. De lo que tenemos conocimiento, al parecer es una muerte de carácter selectivo, pues, y lógicamente nuestras unidades, tanto el eje preventivo como el investigativo, estamos activados. La mayoría de impactos de bala alcanzaron a Jordi Joel Cabrera Robles, de 28 años, quien falleció en el sitio, mientras otra persona que lo acompañaba fue herido de gravedad y trasladado a una casa de salud donde está con pronóstico reservado. Bueno, se tiene conocimiento pues que hay 8 indicios balísticos calibre 9 milímetros. Al parecer estos delincuentes habrían utilizado un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros. El crimen se registró cerca de las 10 de la mañana de este martes 21 de enero, un nuevo hecho de sangre que se suma a la larga lista de crímenes bajo la modalidad de sicariato. A pesar de que la policía está ejecutando operativos con resultados, la queja es el mal accionar de quienes imparten justicia. Algunos de estos detenidos que se los ha puesto a órdenes de la justicia ya son reincidentes y se los conoce, que en múltiples ocasiones han sido puestos a órdenes de las autoridades y estos vuelven a ser capturados y estos vuelven a causar el índice de violencia y criminalidad, no solo aquí, sino a nivel república. Agentes de DINASED tienen un nuevo caso por investigar y resolver. Se conoció que Cabrera no registraba antecedentes penales. Su cuerpo fue bajado de la camioneta y conducido hasta el carro de medicina legal para llevarlo al centro forense, donde se le practicará la autopsia de rigor. Informó Richard Ceballos. Al volver, las fuertes lluvias en San Pedro de Vilcabamba provocaron el desbordamiento de una quebrada que dejó como resultado varias familias damnificadas y bienes enterrados en el lodo. Ampliaremos esta información al regresar de la pausa aquí en Emisión Estelar. Como lo anunciamos, el desbordamiento de una quebrada en San Pedro de Vilcabamba, Loja, ha dejado a varias familias damnificadas. 2 vehículos han quedado atrapados bajo el lodo y lamentablemente 35 personas han perdido todo lo que tenían. Las autoridades están trabajando para brindar apoyo a las víctimas de la tragedia. Una tragedia natural golpeó a San Pedro de Vilcabamba en Loja, dejando 9 viviendas afectadas y 2 vehículos prácticamente enterrados tras el desbordamiento de la quebrada Zacapo. Más de 35 personas han quedado damnificadas, enfrentando la pérdida de sus pertenencias y enseres, mientras las viviendas quedaron cubiertas de lodo y escombros. Se ha ido para allá abajo y baja la torrentada del agua y daba la vuelta, así ya se lo llevaba vuelta abajo. Oye, yo la desesperación que no sabía qué hacer. Me acuerdo, yo estuve en el portón mío y me llevó ahí hasta la vuelta. Yo me cogí de un café, me quedé y me salí. A pesar de ser una zona considerada de alto riesgo, varias familias construyeron sus hogares cerca de la quebrada, ignorando el peligro que esto conlleva. Los eventos que han sido atendidos en esta temporada invernal, lamentablemente las personas o las familias y viviendas afectadas están asentadas en sitios de riesgo. Lamentablemente sin autorizaciones, en algunos de los casos confirmados sin autorizaciones municipales. Equipos de maquinaria del GAT parroquial de San Pedro de Vilcabamba junto a miembros de la comunidad trabajan arduamente en la limpieza de las vías y las viviendas afectadas. No es la primera vez que la quebrada Zacapo causa estragos en esta área, lo que subraya la urgencia de tomar medidas para proteger a las familias de la zona. No podemos esperar a mañana, tenemos que empezar a trabajar. Nosotros como GAT parroquial siempre nuestra respuesta es inmediata y estamos aquí con maquinaria trabajando. La recomendación es que las personas no pueden construir en las quebradas secas, aunque no hayan llovido 50 años, porque siempre el agua recupera. En Loja informó Marcela Constante Brito. Los afectados por el incendio en Yaguachi recibieron la visita de autoridades locales y nacionales, quienes le ofrecieron su ayuda. Mariana Dumes se resignó a observar cómo su vivienda se encontraba reducida a cenizas. Pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro al observar que una de las fotos de sus 2 nietos logró mantenerse intacta. Ay, no,
Yo me quería morir, porque yo soy una persona que soy diabética. La emergencia se registró alrededor de las 19 horas con 30 minutos de este lunes en la cooperativa Victoria 1 del cantón Yaguachi. Un cortocircuito habría dado inicio al fuego. No hubo tiempo para sacar nada. Alrededor de 30 personas se quedaron en la calle. Necesitamos lo que es colchones, todo lo que es material se nos dañó, todo se quedó. Incluso todos los vecinos también incluso se quedaron sin nada, así como nos ven. Sin embargo, la ayuda no se hizo esperar. De inmediato llegaron donaciones de ropa, víveres. Entre vecinos se compartieron un plato de comida o un cafecito caliente. También acudieron entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública y la alcaldesa del cantón Yaguachi, quien ofreció reconstruir los domicilios. Ya llegaron las maquinarias, vamos a preparar el terreno para empezar a construir las viviendas. ¿En qué material serán construidas? Cemento, sí. Bueno, esperamos máximo en unos 5 o 6 días. Gracias a Dios tenemos todo el personal. Si usted desea sumarse a esta causa y aportar en algo, puede comunicarse a los números 09 91 74 31 33 a nombre de la familia Vargas Dumes. Informó José Morales. Con la disposición de Trump de declarar en emergencia la frontera sur con México y firmar una serie de órdenes en contra de los migrantes, ¿qué le espera a los ecuatorianos en los Estados Unidos? Veamos. Sin haber puesto un pie dentro de la Casa Blanca, Donald Trump ya empezó a aprobar decretos que trazan un panorama complejo para los migrantes que luchan en camino hacia Estados Unidos. El cierre de CBP, la vía libre a las redadas de migración en zonas protegidas como iglesias y escuelas, además de su intento por eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, ha sembrado la preocupación en los grupos migrantes. Depende si es que es una detención en caliente, depende si es que estamos hablando de una persona que ya estaba establecida en suelo norteamericano, depende si es que estamos hablando de personas que puedan estar huyendo de una situación de persecución, que sean sujetos de un refugio, de un asilo, o que estemos hablando de migrantes económicos. Esteban Santos, abogado internacionalista, conversó con nosotros para esclarecer el panorama migratorio que a estas horas se torna más y más incierto. Sin duda, la mano dura de la política migratoria de Trump ha puesto en jaque a quienes permanecen en Estados Unidos con estatus migratorio ilegal y a sus familias. Pero, ¿qué es lo que sigue para el migrante ecuatoriano? Trump por sí solo no puede hacerlo todo. Hay temas que lo quiere y lo está haciendo a través de unas primeras órdenes ejecutivas, otras que necesitará de la autorización del Congreso y otras incluso que requiere una reforma de la Constitución norteamericana, que para eso requiere el 100% de una aprobación de un Congreso y un Senado que le veo muy difícil que pueda hacer. Recordemos que esto también le va a afectar directamente a la economía norteamericana. Son muchos de esos trabajos que los norteamericanos no están dispuestos a hacerlo. El futuro de los migrantes ecuatorianos que luchan por permanecer en Estados Unidos, así como los que buscan un camino hacia esa tierra prometida, se ve plagado de obstáculos y barreras que sin dudas serán difíciles de sortear. Esta amenaza es muy clara. Latinoamérica puede esperar una nueva ola migratoria. Si no llegan al norte, si no pueden viajar a Europa, pues habrá una migración sur-sur. Esa es una realidad. ¿Cómo se va a lograr esquematizar esto? Te diría, pues todo depende si los estados cooperan o si los estados no cooperan. Estamos hablando de personas que están en situación de emergencia. Informó Julián Calahorrano. Donald Trump firmó una orden para clasificar a la mafia venezolana conocida como el Tren de Aragua, a la pandilla centroamericana MS-13 y a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Analistas en seguridad indican que esta decisión tiene implicaciones directas para el Ecuador y las bandas criminales que operan en el país. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró formalmente la guerra a las organizaciones criminales que trafican droga y armas a territorio norteamericano. Estas agrupaciones delictivas fueron catalogadas como terroristas, con lo cual las fuerzas de seguridad norteamericanas podrán atacarlas incluso fuera de sus fronteras.
se amplía el nivel de persecución internacional y eso pues va a beneficiar a la seguridad global. Esto les facilita también la congelación automática de activos. Ahora Estados Unidos podría utilizar sistemas de inteligencia para buscar posiblemente en México cuáles son, digamos, las fuentes de financiamiento, quiénes están involucrados en estas organizaciones criminales. Para Ecuador este anuncio tiene hondas implicaciones, pues analistas indican que los 22 grupos criminales que operan en el país trabajan junto a mafias extranjeras. El cartel de Sinaloa, pongámoslo en el territorio ecuatoriano, cartel Jalisco Nueva Generación, operan a través de intermediarios. ¿Quiénes son estos intermediarios? Choneros, lobos, tiguerones, Latin King. Además, esta decisión ampliará la búsqueda de cabecillas y operadores de grupos narcoterroristas en todo el mundo. Van a poder realizar extradiciones hacia territorio norteamericano, extraditar a diferentes cabecillas de estas organizaciones. La política antiterrorista de Donald Trump tiene amplias repercusiones en el tema migratorio, pues según anunció su equipo de trabajo, se iniciará un proceso masivo de deportación de extranjeros en conflicto con la ley. El presidente Donald Trump ha anunciado ya que todos los que tienen antecedentes judiciales, calculado entre 600,000 y 1.200.000 personas, van a ser deportados de forma directa, de forma inmediata. La cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos arranca fortalecida, según expertos, pues las políticas de seguridad de Daniel Noboa y Donald Trump tienen varios ejes en común. Informó Álvaro Terán. El gobierno nacional entregó 70 camionetas a las Fuerzas Armadas que se utilizarán en patrullajes disuasivos y en el control de armas de fuego y municiones. Miguel Córdoba, comandante de la Armada, destacó que los vehículos permitirán enfrentar de mejor forma al crimen organizado. Las Fuerzas Armadas refuerzan su capacidad operativa para enfrentar el conflicto armado interno. Lo hacen gracias a la entrega de 70 camionetas de parte del Gobierno Nacional a ser utilizadas en patrullajes disuasivos en zonas urbanas y el control de armas, municiones y explosivos, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. Las Fuerzas Armadas necesitan de una ágil y oportuna capacidad logística para la movilidad de sus miembros, donde la estrategia y la táctica lo demanden. Cada camioneta llevará personal comprometido con esa paz tan anhelada por nuestro pueblo, paz que nos conducirá a la libertad, conscientes de que sin paz no habrá desarrollo. 18 vehículos se destinarán al Comando Conjunto, 12 Fuerza Terrestre, 20 a la Aérea e igual número a la Armada del Ecuador. Son medios necesarios, acordes al trabajo, al escenario y los actores del teatro de operaciones, además de brindar seguridad y disponibilidad de medios a las exigencias que demanda mitigar las acciones derivadas del conflicto armado no internacional. Con estas unidades tenemos la certeza que nuestro personal se sentirá motivado y comprometido de una mejor manera a cumplir con su profesional vocación y la misión encomendada. Estas camionetas se suman a los 103 automotores tácticos multipropósito que ya están patrullando en sectores más conflictivos del país. Tenemos como Fuerzas Armadas una clara visión del conflicto armado. Enfrentamos amenazas como el narcoterrorismo y tantas otras que no han podido desviarnos de nuestra misión principal. Y es importante saber que si Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, estarán en condiciones de enfrentar cualquier amenaza. El acto castrense se desarrolló en el Frente Militar Epiclachima, Primera División del Ejército Chiris, sur de Quito. Informó Héctor Romero. Los candidatos a la presidencia recorrieron las calles de las diferentes provincias del país en una nueva jornada de campaña electoral. Veamos.
El aspirante a Carondelet, Henry Cucalón, por el movimiento Construye, recorrió el sur de la capital, donde puso en marcha una caminata en la avenida Mariscal Sucre, con una parada en el emblemático Mercado Las Cuadras, epicentro de la actividad comercial. Posteriormente tuvo un almuerzo con los dirigentes de los barrios para escucharlos y abordar temas relacionados con empleo y seguridad. Por su parte, la candidata presidencial por el partido Sociedad Patriótica, Andrea González, se reunió con estudiantes en una universidad de Guayaquil. En esta conferencia, González les dio a conocer sus propuestas a los jóvenes referente a la educación y empleo, plan que ejecutaría de llegar a ser electa en los próximos comicios. Mientras que Jorge Escala, candidato presidencial por Unidad Popular, continuó recorriendo las calles con cientos de simpatizantes en La Tacunga. Compartió con comerciantes y ciudadanos que mostraron su apoyo. Y el candidato presidencial por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, mantuvo una entrevista radial en Quito. En el lugar, el candidato manifestó a los oyentes sus planes de gobierno en el marco de seguridad, educación y salud. Por tanto, Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, dio entrevistas en un medio digital en la capital, donde abordaron preguntas sobre sus propuestas. Horas más tarde se reunió con jóvenes y destacó en sus conversaciones sobre su compromiso de llegar a Carondelet. Carlos Rabascal, candidato presidencial por la Izquierda Democrática, fue invitado a un medio radial para conversar de distintos temas en lo referente a la seguridad en las fronteras del país, informó Amy Moreno. Ahora revisamos la trayectoria de Henry Cucalón, candidato presidencial del movimiento Construye, lista 25. Nombre completo, Henry Eduardo Cucalón Camacho. Partido Construye, lista 25. Edad 51 años. Profesión abogado. Estado civil casado. Hijos 2. Experiencia en el sector público. Secretario General de la Procuraduría General del Estado entre 1998 y el 2002. Secretario General de la Municipalidad de Guayaquil entre el 2003 y el 2012. Asambleísta por la provincia del Guayas en 2 periodos, del 2013 al 2021. Ministro de Gobierno en el 2023. Experiencia en el sector privado. Profesor de Derecho en la Universidad Espíritu Santo. Profesor en Ciencias Políticas y Administración en la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Además, se ha desempeñado como consultor legal y esta es su primera candidatura a la presidencia. Henry Cucalón tiene más de 25 años de experiencia en la función pública. Entre los últimos cargos ocupados está el del ministro de Gobierno en el año 2023. Asegura que tiene propuestas claras para poder ocupar el sillón presidencial. El peligro social de la ciudad es la que va a implementar a futuro. Era un joven abogado cuando ejerció como secretario de la Procuraduría General del Estado, donde permaneció por 4 años. En 2002, lo llamaron del municipio de Guayaquil para continuar un proceso. Recordemos que el municipio en su momento de León y Nebot eran un paradigma, eran las administraciones que sacaron a Guayaquil del descalabro. En 2013, líder del Partido Social Cristiano y entonces alcalde de Guayaquil, lo convocó para la integración de listas en las elecciones legislativas de Guayas. La defensa de la autonomía municipal, el choque de visiones que había inclusive con el ordenamiento político jurídico de entonces. Fue un paso natural, afirma Henry Cucalón, entre instancias del mismo partido. Ya había pasado 1 año y medio del distanciamiento entre Nebot y Lasso, pero en febrero de 2023 tuvo una llamada desde el Palacio. Y también fue un paso natural ir al Ministerio de Gobierno con Guillermo Lasso cuando ya no había ningún acuerdo con Creo. Bueno, tomando en cuenta que yo hasta el 2021 estuve en funciones de asambleísta, tomando en cuenta que era independiente, no vinculado a ningún partido político. El hecho de la ruptura o no, del año 21, porque el Partido Social Cristiano en el 21 votamos en alianza por Guillermo Lasso, es un asunto que para mí no estaba por encima de los intereses del Ecuador y del país. Que no hay bronca, afirma, solo diferencias conceptuales. Me preguntas por el municipio, ya contesté, muy buenas épocas del municipio. Pero a partir del 21 adelante, pues, es otra historia, ¿no?
y es obvio que ni ellos querían que yo esté ahí, ni yo tampoco quería estar. Ahora es la carta presidencial de Construye Lista 25 que auspició la candidatura del extinto Fernando Villavicencio el año pasado. Hablar de mí, del proceso que yo estoy liderando y de mi visión, que siempre le he tenido, ¿no? Por eso es que me han llamado. Tras 25 años de función pública, una pandemia, las otras vacunas y los cortes, busca volver a Carondelet por el sillón principal, con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. El candidato Henry Cucalón propone que de llegar a la presidencia de la República fortalecerá la estructura pública sanitaria e incorporará fiscales sin rostro para garantizar la lucha contra el crimen organizado y la seguridad de los ecuatorianos. Economía. Fuertes incentivos tributarios a la inversión nacional y extranjera. Cambio radical del modelo. Es el sector privado el motor del desarrollo económico, que será impulsado, entre otras cosas, por un gran plan de infraestructura nacional, tanto vial como de vivienda, ya sea a nivel de concesiones, que es el modelo que funciona, inversión privada sin que el Estado pierda la propiedad, delegaciones y asociaciones públicas y privadas. Energético. Liberalización del sector energético. Basta de un modelo estatista colapsado y fracasado. Vamos a un sistema sin restricciones, sin limitaciones, donde el sector privado pueda generar energía como una herramienta para el progreso y para el desarrollo. Yo considero, al igual que en otros sectores de la economía, que el Estado está para regular, no para estrangular a la iniciativa privada. Salud. Pero toda la inversión va a ir en la línea de fortalecer las infraestructuras públicas sanitarias. Pero vamos a ponerle mucho énfasis en enfermedades mentales, en todo lo que tiene que ver con la salud mental, enfermedades catastróficas y algo que también sé que es muy sensible. El Estado, no solamente en acuerdo con los gobiernos municipales, sino el gobierno en sí, entrar a rehabilitación y prevención en materia de drogas, que es un gravísimo problema de salud pública. Seguridad. Atacar sus finanzas criminales. Aplicar también la extradición. Narcotraficante cogido, narcotraficante extraditado. De la mano con la incorporación de la figura de los fiscales sin rostro y que jueces encargados de combatir contra el crimen organizado puedan despachar de forma segura en otros países. Creemos asimismo en una depuración de las filas del bloque de seguridad para garantizar honestidad e imparcial en esta lucha implacable que tenemos a favor de la seguridad del pueblo ecuatoriano. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. El Ministerio de Salud Pública realizó el lanzamiento de su campaña contra el sarampión, la rubiola y la poliomielitis 2025. La cartera de Estado informó que la campaña se extenderá hasta mayo de este año a escala nacional y se cuentan con más de 700.000 dosis. Con un día soleado y lleno de fiestas, las autoridades del Ministerio de Salud Pública dieron inicio a las jornadas de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola para el 2025. La campaña estará disponible de manera gratuita en todos los centros de salud del país y tiene como objetivo proteger a la niñez, lograr inmunidad, evitar enfermedades graves y la mortalidad. Las autoridades enfatizaron que además se busca disminuir el porcentaje de la población no vacunada y que se encuentra en riesgo alto o muy alto de contraer enfermedades infecciosas, disminuyendo la posibilidad de reintroducción de enfermedades que ya han sido eliminadas en Ecuador. La subsecretaria de Vigilancia, Prevención y Control de Salud, Teresa Ahumala, indicó que la inversión sobrepasa los $3 millones, misma que ha permitido contar con 290.000 dosis de vacunas para la rubiola y el sarampión y 513.114 vacunas contra la poliomielitis, las cuales estarán disponibles para la ciudadanía desde enero hasta finales de mayo del presente año.
A su vez, la cartera de Estado recordó a los ecuatorianos que el esquema de vacunación nacional cuenta con 18 tipos de vacunas que protegen más de 26 enfermedades como la poliomielitis, sarampión, rubiola, varicela, fiebre amarilla, hepatitis, rotavirus, entre otras, y que es deber de los padres de familia llevar a sus hijos a los centros de salud para que sean inoculados y así protegerlos de estas enfermedades, informó Mauricio Sánchez. Según organismos internacionales, el volumen de remesas en el 2024 alcanzó los $6.000 millones, cifra que permitió el impulso de la economía ecuatoriana, fortaleciendo el sistema de dolarización vigente en nuestro país. En 2024, las remesas enviadas por los migrantes ecuatorianos desde el extranjero se consolidaron como la principal fuente de financiamiento para la economía nacional. Según cifras del Banco Central del Ecuador, las remesas hasta el tercer trimestre del año pasado superaron los $4.750 millones, mientras que las previsiones del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial señalan que las remesas que recibió el Ecuador superaron los $6.000 millones, cifra que sin duda ha dinamizado la economía ecuatoriana. Así lo destaca el analista económico Larry Yumibanda. Las remesas se constituyen en un fuerte pilar para la dolarización, sí, y también para lo que se está generando de producción económica en el país. Las remesas han sido fundamentales para garantizar el consumo básico de millones de hogares ecuatorianos, destaca el analista Víctor Hugo Albán. Va directamente al gasto permanente de la gente, el consumo diario, ¿no es cierto? Porque las remesas mandan para la supervivencia de las familias acá en el Ecuador. Sin embargo, las cifras de remesas podrían verse afectadas en este año tras los anuncios del presidente Donald Trump en relación a la política migratoria. Donald Trump comienza a establecer una política migratoria muy fuerte. Entonces eso va a golpear de alguna otra forma también en el mediano plazo las remesas de nuestros compatriotas, pero hoy en día, gracias a esas remesas, la economía ecuatoriana no entra en una profunda crisis económica. Estas remesas representarían el trabajo de los migrantes nacionales en países como los Estados Unidos, España e Italia, principales destinos de los ecuatorianos. De acuerdo a estadísticas del Banco Central, 65% viene de Europa y un 28% de Estados Unidos y la diferencia del resto de países. El aporte de la migración seguirá siendo un pilar fundamental para la economía ecuatoriana, reflejando el esfuerzo y sacrificio de quienes buscan un mejor futuro fuera de sus fronteras. Informó Miguel Ángel Bedoya. Por motivo de la participación del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, a desarrollarse en Panamá, el Consejo Metropolitano concedió licencia al Burgomaestre del 29 al 30 de enero de 2025. Muñoz expondrá, por pedido del Banco Interamericano de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, la política de gestión de residuos sólidos que proyecta la ciudad de Quito. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.